Entonces decíamos que la parte de las inversiones se podía realizar al inicio o a mediados del proyecto y que estas podían ser de tres tipos: inversiones fijas o tangibles, inversiones diferidas o intangibles, o inversiones en capital de trabajo. Entonces en el proyecto se deben de detallar todos los tres tipos de inversiones, ya sea que se hagan, decíamos, al inicio o a mediados del proyecto. Entonces, las inversiones fijas, recordemos que son aquellas inversiones que se realizan en bienes tangibles y que van a servir particularmente para ese proceso de transformar la materia prima o todos los insumos que requiere el proyecto en el producto terminado. O sea, todo lo que necesitemos para la actividad o la operación normal de la generación del bien o el servicio. Entonces, aquí tenemos un sinnúmero de inversiones fijas. Entre ellas decimos las inversiones en terreno. Recordemos que las inversiones en terreno no se deprecian. Las inversiones en infraestructura, inversión en maquinaria y equipo, inversión en equipo de transporte, inversión en equipo de oficina, equipo mobiliario, ¿verdad? Inversiones en equipos de venta, estantes que son necesarios para mantener los productos terminados, equipos de telecomunicaciones, equipos de manejo de materiales, por ejemplo, algunos montacargas para manejar materiales dentro de la parte de los procesos de producción, equipos de laboratorio, cuando las empresas normalmente tienen departamentos de investigación y desarrollo, pues requieren algún laboratorio especial para trabajar y lo que es el control de calidad de los productos asociados al proyecto. Entonces hay equipos de laboratorio que se necesitan o cualquier otro equipo necesario dentro del proyecto. Entonces esto es lo que nosotros le llamamos las inversiones en activos fijos. Recordando que la mayoría, bueno, a excepción de los terrenos, todas las inversiones sufren efectos de la depreciación. Recordemos que uno de los elementos esenciales de la depreciación, ¿por qué depreciar o por qué se incluye los costos de depreciación dentro de un proyecto? Decimos que los costos de depreciación se incluyen porque normalmente estos son costos no desembolsables, pero que ayudan en la medida de lo posible a calcular las utilidades, rebajando el monto de las utilidades, y esto nos sirve como escudo fiscal para el proyecto. Recordemos eso, a la hora que nosotros depreciamos, normalmente en la depreciación la utilizamos como un escudo fiscal, o sea, pagar una menor cantidad de impuestos y rebajar en este caso el monto de las utilidades antes de impuestos. Entonces, las inversiones fijas, tenemos una serie de activos que son necesarios para el proceso de transformación o incluso para la parte, digamos, de la operatividad, la parte administrativa o la parte de ventas del proyecto. Dentro de las inversiones fijas, recordemos una manera, pues hay que detallar en todo proyecto, pues hay que detallar una tabla, así como la que se muestra acá, donde están los diferentes tipos de inversiones. Aquí aparece, por ejemplo, inversión terreno, infraestructura, maquinaria y equipo, equipo de oficina, equipo de transporte, otro tipo de inversiones. Normalmente, por ejemplo, en este proyecto, el año inicial o el año en que se va a hacer todo el proceso de inversión, aquí se denota como el año 2013, y después se van a venir haciendo un sinnúmero de inversiones a lo largo de la vida del proyecto. O sea, se van a hacer inversiones tanto en el 2013 como en el 2014. No necesariamente, recordemos que todas las inversiones fijas se hacen al inicio. En la medida que va operando el proyecto, se pueden ir adquiriendo nuevos equipos para futuras ampliaciones que se requieran dentro del proyecto. Así como también hay equipos de oficina que se van adquiriendo en la medida que el proyecto va generando más productos o más servicios. Entonces se van detallando, o sea, se detallan en cada año los valores de los activos. Aquí, claro, aquí está de manera general. Por ejemplo, cuando se habla de maquinaria y equipo, 78.020, por ejemplo. Normalmente, esta maquinaria y equipo hay que tener otra tabla donde aparezca cuál es la maquinaria y equipo. Aquí solamente está el total. Normalmente esto se pone acá, lo que se va a ir invirtiendo
que son totales, pero debe de haber un detalle donde aparezca qué tipo de maquinaria y equipo, qué tipos de equipos de oficina, qué tipos de equipo de transporte o cuáles son esas otras inversiones que se van a realizar. Y después se saca el total. Al final recordemos que este total de inversiones es lo que va a ir al flujo de caja. ¿Ya? El total de inversiones es lo que voy a poner en el flujo de caja. En el flujo de caja no voy a detallar todas estas inversiones así como están acá. Esto es solamente un detalle de cómo se reflejan las inversiones fijas y agarrar los totales, que son los que voy a poner ya en el flujo de caja a la hora de calcular la rentabilidad del proyecto. Algunos aspectos relevantes dentro de las inversiones fijas, recordemos, hay que estar claro de las depreciaciones durante la vida útil. Hay que considerar el valor al término de la vida útil, lo que le llamamos valor de desecho, valor residual. Hay que tenerlo presente para poder calcular normalmente las depreciaciones, tener en cuenta cada cuándo se van a reprogramar o hacer nuevas inversiones. Recordemos que esto va a depender particularmente de la vida del proyecto. Muchas veces, si la vida de un activo es 3 años, ya sé que cada 3 años tengo que estar reemplazando ese activo con fines de depreciación, ¿verdad? Y con fines de escudo fiscal. Igual, al tener claro cuáles son los activos fijos, eso me permite determinar qué tipo de activos voy a necesitar darle mantenimiento y cada cuánto le voy a dar el mantenimiento que me servirá para la parte de la operatividad o los costos de operación del proyecto. Son aspectos que normalmente uno tiene que dejar claro. Entonces, las vidas útiles de cada activo, recordemos que cuando hablamos de la vida útil, pues hay que limitarse normalmente a lo que es lo que dice la ley, en este caso, la ley de concertación tributaria en cuanto a la vida útil de los activos. Entonces, en esta parte, recordemos en el artículo 34 del reglamento de la ley de concertación tributaria, aparece cuánto es la vida útil estimada de lo que se refiere a edificios con diferentes características industriales, comerciales, de alquiler o instalaciones fijas en explotaciones agropecuarias. Aparece su vida útil, igual equipos de transporte, vehículos de empresa de alquiler, otros tipos o colectivos de carga. También cuánto es la vida útil, maquinaria y equipo, industria en general, equipos para empresas agroindustriales, empresas agrícolas, igual aparecen las vidas útiles, y otros bienes inmuebles, mobiliario, equipo de oficina, equipo de comunicación, equipo de cómputo, equipos para medios de comunicación, ascensores, elevadores, aire acondicionado, igual aparecen también las vidas útiles. Entonces, estas vidas son las que nosotros pues vamos a utilizar a la hora de definir la vida útil de un activo para los cálculos de depreciación. Recordemos que la vida útil es importante tenerla para calcular la depreciación. A la hora de calcular las depreciaciones, recordar un poco los métodos de depreciación. Recordemos que el método que normalmente se utiliza es el método de depreciación por línea recta, donde la depreciación, recordemos que decimos, es el valor de la inversión o el costo del activo menos el valor residual dividido entre N, que N es la vida útil del activo. Eso es si utilizamos línea recta. Podemos también tener el método de la suma de los dígitos de los años, que tenemos que la depreciación se calcula con esta fórmula, 2 por N, que es la vida útil, menos T, que es el año donde efectuó la depreciación, más 1, todo eso dividido entre N por N más 1, recordemos que N es la vida útil del activo, y multiplicado por la inversión o el costo del activo menos su valor residual. La manera para calcular la depreciación por la suma de los dígitos. Y el método de doble declinación de saldo, que es el valor en libro multiplicado por 2 entre la vida útil. Recordemos que en el método de doble declinación de saldo no se utiliza el valor de rescate, se trabaja con el valor en libro y que hay que hacerle ajuste al finalizar la tabla de depreciación. Recordemos que estos métodos por ahí se habían estudiado en la parte de contabilidad financiera, en la parte de ingeniería económica, cómo hacer los cálculos de depreciación. Recordemos que aquí pues no nos vamos a poner a trabajar directamente con fórmulas. Yo pongo las fórmulas, pero
Recordemos que esto se trabaja directamente en Excel y que para trabajar en Excel, el método de la línea recta se utiliza una función que es la función SLN. En el caso de la suma de los dígitos se utiliza una función que se llamaba SYD. Y en el método de doble declinación de saldo se trabaja con una función TDD, que son las tres funciones para calcular las depreciaciones de los activos. Entonces hay que recordar que se hacía una tabla con la vida, se ponían los años, se ponía la depreciación por año y se ponía también lo que quedaba como valor en libro, que eso es lo que vamos a trabajar y trasladar directamente al flujo de caja. El método, decimos, que más se utiliza normalmente es línea recta. Los otros métodos, recordemos que hay que tener una autorización de acuerdo a lo que dice la ley para poderlos utilizarlos. Yo lo pongo aquí para que recordemos que existen otros métodos, no solamente el método de la línea recta. En cuanto a los valores de desecho, valor residual, recordemos que el valor de desecho o valor residual es el valor remanente que va a tener una inversión al final de la vida útil del proyecto. Decimos que normalmente esto se refiere a el valor o la potencialidad que normalmente tiene el activo para poder generar nuevos productos o generar siempre ingresos en el futuro. O sea, cuál es el valor que todavía podemos sacarle directamente a ese activo fijo. Y para poder calcular, en este caso, el valor de desecho, existen técnicas. En este caso, las tres técnicas que se utilizan es el valor en libro de los activos. El valor en libro de los activos no es nada más que hacer una tabla de depreciación y en la tabla de depreciación buscar, digamos, si el activo dura 5 años y el proyecto apenas dura 4, entonces al finalizar el cuarto año del proyecto todavía el activo va a tener un valor. Y entonces, ¿de dónde voy a sacar ese valor? Lo saco de lo que es la tabla de depreciación, que es la parte contable, la parte de lo que dice el valor en libro del activo. Otro método es el valor comercial. El valor comercial se refiere a cuánto cuesta todavía en el mercado ese activo. O sea, normalmente aquí se hace por las indicaciones del mercado. No necesariamente lo que diga la contabilidad, sino lo que puedo vender todavía el activo en el mercado. Sin embargo, esta técnica es un poco, digamos, subjetiva, porque normalmente nosotros podemos decir que en el mercado un activo vale 5,000 y tal vez en el libro puede valer apenas 3,000. Entonces también es una técnica que se utiliza, aunque es con carácter subjetivo, pero se puede utilizar para establecer el valor del activo. Y el otro es el valor económico. El valor económico hace referencia, como decíamos ahí anteriormente, a la potencialidad que tiene el activo para generar nuevos recursos. O sea, el valor actual que todavía puede tener un activo considerando lo que se puede generar en el futuro. O sea, se hace una estimación de cuántos bienes todavía, digamos, si el proyecto dura 5 años y el activo dura 5 años, todavía puede ser que ese activo pueda seguir generando más bienes y servicios. Entonces se saca un valor presente de los futuros, en este caso de los bienes que todavía se pueden generar en el futuro. Tal vez en el año 6, en el año 7, en el año 8, y a eso se le llama el valor económico del activo. Normalmente estos métodos, ¿verdad? Lo más común que se utiliza es, decía, el método del valor en libro. Eso es lo que más se utiliza, particularmente a la hora de calcular los valores de desecho. Esta parte de los valores de desecho se pueden, o sea, si alguien tiene interés en revisarlo, cómo se hace el cálculo, lo puede ver en el libro de Nasser Zapak, en el capítulo 13. Ahí aparece en los diferentes métodos, ¿verdad? Lo que es el valor contable, lo que es el valor comercial y lo que es el valor económico del activo. En el capítulo 13 hacen una distinción y cómo hacer los cálculos de valores de desecho por los tres métodos. Ahí hacen una explicación clara de los tres métodos, pero sin embargo decimos que lo que más se utiliza es el valor en libro. O sea, de una tabla de depreciación sacar el valor en libro y eso es lo que tomo simplemente como valor de desecho para el proyecto. No hay que confundir el valor del activo con el valor del proyecto.
¿verdad? Aquí hay que diferenciar. Entonces, cuando hablamos de valor de desecho es el valor que todavía tiene el activo dentro del proyecto, dentro de la vida del proyecto. Puede ser que sea cero o puede ser que sea otro valor adicional. Elementos también o otros tipos de inversión son las inversiones diferidas o inversiones intangibles. Recordemos que este tipo de inversiones son las inversiones que se realizan en activos constituidos por servicios o derechos que se adquieren para poner en marcha el proyecto. Y que normalmente por ser intangibles, recordemos que esto no se deprecia, pero que sí se amortizan. O sea, van perdiendo valor, ¿verdad? Su valor al final siempre va a ser cero. No es como los activos fijos que todavía tienen un valor de desecho. En este caso, los activos intangibles no tienen valor de desecho, pero sí van perdiendo valor y al finalizar la vida va a ser de cero. Y a eso se le conoce con el nombre de amortización. Igual que la depreciación, recordemos que la importancia de la amortización dentro de los proyectos, así como el de la depreciación, es porque también sirven para rebajar el monto de las utilidades, pagar menos impuestos y que sirvan normalmente de escudo fiscal. Esto era lo que normalmente se preguntaba en el foro. ¿Cuál es la importancia de la depreciación y de la amortización de los activos diferidos? La importancia es que me sirve de escudo fiscal. Simplemente eso, esa es la contestación rápida. Normalmente sirven para retener utilidades, ¿verdad? Sirve para rebajar ese monto de utilidades y pagar menos utilidades al fisco, lo cual está permitido por la ley. Dentro de estos activos, recordemos, están los gastos de instalación, montaje y puesta en marcha, los gastos organizativos y de constitución jurídica de la empresa, algunos pagos de permisos y derechos que son necesarios para un proyecto, por ejemplo, pago para trasladar algún tipo de material tóxico o pago de derechos normalmente para adquirir algún tipo de bien y utilizaciones de algunos bienes que tal vez están restringidos por ley. Las inversiones en desarrollo de recursos humanos, todo el proceso de capacitación al inicio de la vida del proyecto, del recurso humano, que es un activo, el pago de patentes, licencias y franquicias que se adquieran para el proyecto, gastos realizados por anticipado, por ejemplo, las instalaciones de medidores de energía eléctrica, medidor de agua potable, tal vez las instalaciones de internet, por ejemplo, son algunos gastos realizados por anticipado y que también constituyen servicios o derechos que se van a utilizar para el proyecto y que son de carácter diferido. Y también tenemos contratos de servicios, fletes, seguros de traslado de algunos bienes, los impuestos también que se pagan para las importaciones de bienes o algún otro tipo de impuestos que son necesarios para el proyecto, pues son inversiones de carácter diferida. Entonces, algunos detalles, normalmente aquí solo se detallan los montos que se van a requerir para cada una de las inversiones. Por ejemplo, acá está el registro de marca, lo que me va a costar el registro de la marca, si es que voy a hacer una marca para el bien o el servicio, la constitución de la empresa también. Normalmente todo proyecto tiene que constituirse legalmente como una empresa. Entonces tengo que ver cuánto cuesta la constitución legal de la empresa. Esto uno lo consulta normalmente en las páginas del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio. Ahí están, digamos, los gastos que se tienen que hacer para constituir una empresa. Servicios notariales que se tengan que pagar para la constitución jurídica, las instalaciones de energía eléctrica, instalación de energía de agua potable, instalaciones de teléfono. Normalmente, por ejemplo, aquí los asteriscos están referidos, este es para un proyecto que era de Estelí, y normalmente donde están las tarifas, ¿verdad? Tarifa proporcionada por Unión Fenosa, tarifa proporcionada por Enacal o INAA, tarifa proporcionada por, en este caso, cuando se hizo este proyecto era Enitel, que era el que regulaba la parte de lo que era la telefonía convencional. La publicidad inicial que se hace también es una inversión diferida. Aquí hay que diferenciar la publicidad inicial antes del proyecto, que es inversión diferida. La que se hace cuando el proyecto ya está operando, eso es un costo de operación, que es un costo de venta. Entonces hay que diferenciar la publicidad antes y la publicidad después. Pago de matrículas a la alcaldía,
placas, circulación, emisiones de gases, licencias para armas de juego. Si en este caso, digamos, la misma empresa va a poner, por decir algo, a los celadores, a los que van a los guardias de seguridad, entonces necesita armas para garantizar, digamos, la seguridad de la empresa. Pago a desarrolladores de software antes de que el proyecto comience a operar, las licencias de software que se requieren, instalaciones de red. Son todas estas inversiones diferidas, que son inversiones que normalmente no se miran dentro del proyecto por ser intangibles, pero que son necesarias para poner en marcha el proyecto. Otro tipo de inversiones, decíamos, es la inversión en capital de trabajo. Y la inversión en capital de trabajo, decimos, son recursos necesarios en forma de activos corrientes. Cuando hablamos de activo corriente, es lo que decimos el activo circulante dentro de la empresa y que es necesario para el funcionamiento del proyecto, dice acá, durante el ciclo productivo para una capacidad y tamaño determinado. Aquí hay que estar claro en algo. ¿Qué es el ciclo productivo? El ciclo productivo no se refiere únicamente a la producción, se refiere desde que iniciamos con, por decir algo, la contratación de los trabajadores para que comiencen a trabajar o la adquisición de los insumos para el proceso de producción, se va transformando esa materia prima en un producto terminado, se fabrica el bien y normalmente este bien se manda, por decir algo, a la parte de bodega o a la parte de inventario. Estando en inventario, después se manda a vender y cuando la empresa ya vende el producto, entonces, y regresa el producto en forma de efectivo, entonces ahí termina lo que se llama el ciclo productivo. El ciclo productivo entonces inicia desde la adquisición de materia prima hasta que entra el efectivo. Óigase bien, hasta que entre el efectivo. Ahora, eso puede dilatar, qué sé yo, 3 meses, 4 meses, 5 meses, dependiendo directamente de cómo se haga la venta de los productos. Si normalmente se hace en efectivo o se hace al crédito. Entonces yo tengo que poner, si la venta es al crédito, todavía dar ese plazo. Digamos, voy a dar 2 meses de plazo para el crédito. Entonces esos 2 meses entran dentro del ciclo productivo. Entonces hay que tener presente todo ese proceso. Para esta parte hay 3 métodos que se utilizan para el cálculo del capital de trabajo, que es el método contable. El método contable no es nada más que lo que ustedes vieron por ahí en Finanza 1. ¿Qué era el capital de trabajo? Había un indicador, recordemos dentro de las razones de liquidez. El capital de trabajo no es nada más que la diferencia entre el activo circulante menos el pasivo circulante. Eso es lo que le llamamos el método contable. Entonces, contabilizar cuál va a ser el activo circulante que queremos y cuál va a ser el pasivo circulante que vamos a tener al inicio. Y la diferencia me da, en este caso, el capital de trabajo, que es el método contable. El método de periodo de desfase es un método que normalmente se establece con el periodo de tiempo que dura exactamente desde que adquirimos la materia prima hasta que llega, decíamos, directamente el efectivo a la empresa. Entonces, el periodo de fase es el tiempo necesario para poder recuperar activo dentro de la empresa. O es el periodo de tiempo que normalmente nosotros necesitamos para poder producir. Decimos, nosotros contratamos a un trabajador y le tenemos que estar pagando mensualmente. Entonces, necesitamos capital de trabajo para pagarle. Aunque el periodo, el ciclo de desfase, normalmente puede ser que el producto recuperemos el dinero en la producción hasta dentro de 4 meses. No vamos a esperar 4 meses para recuperar los ingresos del proyecto y hasta dentro de 4 meses pagarle al trabajador. Recordemos que tenemos que pagarle cada mes. Entonces, el periodo de fase sería 4 meses. Entonces, para esos 4 meses tengo que tener capital disponible. Entonces, hay que ver cuánto es ese periodo de fase y en base a eso calcular los costos asociados a ese periodo. Y ese es el capital de trabajo. El otro es el método del déficit acumulado máximo, que es un método bastante sencillo. Este método lo que hace es ir viendo la diferencia entre ingresos y costos que se van a necesitar para el proyecto.